Buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Julie Ponce, soy magíster en Salud Pública y licenciada en Enfermería. Y será un gusto acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi objetivo es contribuir a la formación académica mediante un ambiente de respeto, responsabilidad y participación, promoviendo el compromiso con su desarrollo profesional. En este contexto, el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante como lo es la bioseguridad hospitalaria, ya que esta cumple un papel fundamental que nos permite prevenir lo que son las infecciones, proteger la salud del personal y de los pacientes y garantizar prácticas seguras dentro de los entornos de atención en salud. La bioseguridad hospitalaria, según la OMS, nos da un concepto que dice que es el conjunto de normas y medidas destinadas a proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos o físicos a los que está expuesto durante el desempeño de sus funciones. Cada uno de nosotros, al estar en contacto, ¿verdad?, en los entornos hospitalarios, vamos a estar frente a riesgos biológicos, químicos o físicos, y por eso es que es importante adoptar todo lo que son las medidas de bioseguridad, las normas, los protocolos para evitar tener accidentes laborales durante las funciones que cumplimos. La bioseguridad hospitalaria se define como las condiciones bajo las cuales los agentes infecciosos, o sea, los agentes patógenos, ¿verdad?, deben ser manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial de quienes, el personal de laboratorio, áreas críticas, personal de áreas no críticas, usuarios, público en general y material de desechos y el entorno, para crear un ambiente de trabajo que sea seguro. En cuanto a los principios de la bioseguridad, tenemos el primer principio que nos habla de la universalidad, donde nos dice que todas las personas son potencialmente, digamos, tienen riesgo de adquirir algún agente patógeno, ¿verdad? Y que todas las personas, de igual manera como están en riesgo, ¿verdad?, de contraerlo, tienen que adoptar estas medidas o estos principios de la bioseguridad. Nadie está exento de contraer un virus o de contraer una bacteria. Por lo tanto, estos principios deben ser adoptados por todo el personal de salud. El uso de barreras. El uso de barreras, tenemos barreras que son físicas, químicas y biológicas. Tenemos las barreras físicas, como es el uso del uniforme, ¿sí? El uso del uniforme, el uso de la bata, guantes, mascarillas. Bueno, en realidad estas barreras, ¿verdad?, deben ser utilizadas tanto por el personal de salud, pacientes, familiares que hacen vida en el entorno intrahospitalario. También tenemos lo que son las barreras químicas, como es el uso de productos especiales, ¿verdad?, antisépticos, que van a ayudar a eliminar esos microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la iodopovidona, la clorhexidina, tenemos otros. Y tenemos las barreras biológicas, que son como tal las vacunas, ¿verdad?, que van a crear una respuesta inmunológica en la persona, ¿verdad?, potenciando su sistema inmunológico. Son barreras también. Tenemos los medios de eliminación, que es la forma de desechar correctamente los materiales peligrosos, ¿sí? Bueno, tenemos lo que son, por ejemplo, los cortopunzantes, ¿verdad?, que tienen un recipiente adecuado, como es el cortopunzante. Tenemos los materiales que van infectocontagiosos en funda roja, ¿sí?, en un tacho de color rojo. Tenemos los materiales comunes que van en un tacho negro, ¿sí? Esto es una manera de clasificar correctamente los desechos y los residuos infectocontagiosos o potencialmente que son peligrosos, ¿sí?, con la finalidad de disminuir los accidentes y la propagación de estos microorganismos que son, digamos, letales para los entornos donde nosotros vivimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos desechos que salen del área hospitalaria, si no son bien manejados, pueden llegar a tener contacto con la población en general y por lo tanto, pues sería un problema grave de salud pública al diseminarse estos microorganismos que son bastante patógenos. Por eso la importancia de una adecuada eliminación de los desechos. Otras medidas preventivas frente al riesgo biológico laboral, tenemos la importancia de crear los procedimientos de trabajos adecuados,
deben haber ambientes de trabajo seguros, ¿sí? Donde se le proporcione al personal material correcto para su protección personal, implementos correctos para poder desarrollar sus trabajos de manera adecuada, evitar explosión a agentes infecciosos. Se manejan también productos que son altamente, digamos, potenciales a una explosión, ¿verdad? Y que pueden generar, digamos, infecciones diseminadas en el área hospitalaria. Educación y entrenamiento al personal. El personal es importante que siempre esté en constante capacitación, ¿sí? En constante, digamos, actualización de cómo es el manejo de los desechos, de las barreras de bioseguridad. Ahora han salido equipos nuevos, digamos, por ejemplo, el uso de las batas quirúrgicas. Hay batas de última generación donde ni siquiera se tiene contacto, digamos, en el momento que está vistiendo la instrumentista al cirujano. Es una bata de fácil colocación, ¿verdad? Que evita lo que es la diseminación de microorganismos, y esto también a su vez le da seguridad al paciente de una cirugía que sea segura también para él. La disponibilidad de materiales para la protección. Las áreas donde nosotros trabajamos debe haber material suficiente y adecuado para la protección del personal y a la vez para la protección de los pacientes. Garantizar atención oportuna en caso de accidentes laborales. Bueno, en caso de presentarse un accidente laboral, se debe acudir a lo que es la consulta ocupacional y se debe manejar el caso oportunamente, ¿verdad? Para darle seguimiento y control, y en un caso tal, tratamiento a esa persona que sufrió el accidente laboral. Facilitar medicación si ocurre un accidente laboral. Bueno, esto le hace un seguimiento a la persona que haya tenido el accidente laboral y pues determinan si el paciente, en ese caso, ya deja de ser personal de salud y se convierte en un paciente, si requiere medicación, ¿sí? Pero esto tiene un seguimiento. Establecer los protocolos. Bueno, los protocolos cada institución tiene sus protocolos. Entonces, estos protocolos deben ser, digamos, deben ser compartidos a los trabajadores para que lo conozcan, ¿verdad? Y socializados a ellos, y a su vez se debe dar estricto cumplimiento de los protocolos, o sea, los deben acatar, debe ser, no digamos, debe ser normas obligatorias dentro de los hospitales. Tener personal para atención y seguimiento de los casos, sí, de esto se encarga la consulta de medicina ocupacional, de atender y darle seguimiento a los casos de las personas que hayan tenido algún accidente laboral. Y la notificación de eventos debe ser de manera obligatoria. Por ejemplo, si un personal de salud sufre algún pinchazo, debe ser notificado de manera obligatoria. Esto, por supuesto, lleva una papelería, lleva unos requisitos que son obligatorios para notificar esos eventos. Tenemos una medida de bioseguridad muy importante y que, digamos, se debe realizar todos los días, que es el lavado de manos. Entonces, el lavado de manos es la forma eficaz de prevenir las infecciones cruzadas. ¿Por qué? Porque si yo me lavo las manos, vamos a prevenir lo que es la infección cruzada tocando a otra persona, tocando superficies, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de que yo voy en el transporte público, tengo contacto de una superficie con mis manos y luego llego y toco al paciente y no me hago el lavado de manos. Entonces ahí se dan lo que son las infecciones cruzadas, por ejemplo. Estas infecciones pueden ser entre pacientes, entre el personal hospitalario, visitantes, ya que hacemos la infección cruzada con simplemente dar la mano. Entonces, la finalidad de este procedimiento es reducir la flora bacteriana normal y remover la flora residente, ya que en nuestras manos normalmente viven microorganismos que están allí en nuestra piel, ¿sí? Pero también está la flora residente, que es la que adquirimos cuando tocamos superficies, y allí ellos se adhieren a nuestras manos, y por eso es importante el lavado de manos para remover esos microorganismos. Y esto con la finalidad de evitar la diseminación de microorganismos infecciosos, para evitar con esto las enfermedades.
¿Cuándo nos debemos lavar las manos? Bueno, es importante antes de iniciar las labores, como decía el ejemplo del transporte público. Voy en el transporte, toco superficie, llego a mi trabajo y pues es fundamental que tengo que hacerme el lavado de manos. Al ingresar a una cirugía, sí, hay diferentes tipos de lavado de manos. Entre estos está el quirúrgico, que es antes de una cirugía, ¿verdad? Lleva una serie de pasos y por supuesto lleva un producto especial como lo es la clorexidina, ¿verdad? Como lo es la yodopovidona, el ágabar. Ahorita hay muchos productos nuevos. En muchas partes se lavan con la yodopovidona, pero todo depende de la institución donde se realicen los procedimientos. Antes de realizar procedimientos invasivos, por supuesto que sí, son procedimientos que van a invadir o van a penetrar la piel del paciente, ¿verdad? Por lo tanto, ameritan este procedimiento de lavarse las manos, procedimientos odontológicos en laboratorios clínicos, antes y después de atender a un paciente. Más todavía los pacientes que son susceptibles, que su sistema inmunológico está deprimido, necesitamos hacer lo que es el lavado de manos. Antes y después de manipular heridas, por supuesto, se ha dañado la integridad de la piel, ¿verdad? Que es nuestra capa protectora y por lo tanto tenemos que realizarnos un lavado de manos para evitar infecciones. Después de estar en contacto con secreciones, sí, por supuesto, vamos a una UCI, aspiramos un paciente, se aspiran las secreciones, entonces eso es material contagioso, ¿verdad? Infecto contagioso, entonces por lo tanto amerita un lavado de manos. Antes y después de entrar a un cuarto de aislamiento, por supuesto, antes porque me debo cuidar yo, pero también debo cuidar a ese paciente que está ahí, que está en aislamiento por razones que de repente un paciente quemado, por ejemplo, ¿sí? Ese paciente es de estricto cuidado, que yo debo tener una buena higiene de manos, uso de guantes, bata, todas las barreras para poder atenderlo a él. Después de manipular objetos contaminados, por supuesto, aunque nos pongamos guantes, eso no dice que no debemos lavarnos las manos. La norma dice que aunque usted use guantes, debe lavarse las manos igualmente. Antes y después de realizar procedimientos asépticos, punciones, cateterismos, esos procedimientos son estériles y ameritan su lavado de manos. Antes de colocarse guantes y al retirarlos. Sí, por supuesto, el uso de guantes no dice la norma de que no me debo lavar las manos, al contrario, siempre hay que hacerse su lavado riguroso. Y al finalizar las labores debo lavarme las manos porque luego voy a mi casa y están mis familiares, está un ambiente diferente al del hospital y por lo tanto no puedo llevarme esos microorganismos a mi casa. En cuanto a los tipos de lavado de manos, pues tenemos un lavado de manos social o doméstico, donde vamos a usar un jabón convencional, un jabón común, el que nosotros usamos en nuestras casas. Tenemos un lavado de manos clínico, ya este se realiza con un jabón especial, ¿verdad? Y esto más que todo para tener contacto con un paciente, para hacer procedimientos médicos, ¿sí? Y tenemos un lavado de manos quirúrgico que esto se va a realizar antes de un procedimiento invasivo, es decir, donde se va a penetrar la piel de un paciente. Entonces, aquí también en este lavado quirúrgico es porque se va a manipular un material estéril, ¿sí? Por ejemplo, una cirugía. En una cirugía amerita, ¿verdad? Este procedimiento de lavado quirúrgico. ¿Por qué? Porque se va a abrir a un paciente, ¿verdad? Su piel, su capa protectora y se va a llegar a órganos. Entonces, por este motivo, ¿verdad? Es fundamental que el lavado quirúrgico se haga en estos casos. Por supuesto, cada uno de los lavados tiene su tiempo de duración, tiene su técnica correcta y aquí nos falta también algo muy importante que es la sanitización de manos, que digamos es un método rápido de asearse las manos en aquellos lugares donde no tenemos lavabo, donde no tenemos, digamos, cerca el lavabo. Entonces nos hacemos sanitización de manos con un gel de base de alcohol, ¿verdad? Que es de 8 pasos y es la forma más rápida de hacerse una higiene de manos en el lugar donde no tengo disponible el lavabo. Bueno, en cuanto a en cuanto a estos procedimientos, ¿verdad? Existe también en lo que es la bioseguridad el uso de las barreras protectoras, como lo es en el caso del gorro, la mascarilla, los guantes, depende del procedimiento que yo voy a hacer, si es limpio o es estéril. También
Tenemos también el uso de batas. Las batas son batas quirúrgicas, o sea, bata de cirujano, y encontramos bata sin manga, que es la bata de paciente, pero que muchas veces el personal la utiliza para hacer, por ejemplo, prácticas que tienen que ver con higiene del paciente, un baño en cama, un baño en ducha. También tenemos los guantes, dependiendo de la actividad que vaya a hacer, tenemos los guantes estériles, tenemos guantes de nitrilo, ¿sí? Guantes de látex, hay guantes que son de manejo o limpios y tenemos los guantes quirúrgicos que son estériles. También tenemos el uso de los zapatones, ¿sí? Todas estas barreras son importantes para evitar el contacto con secreciones o fluidos corporales del paciente y a la vez para proteger al paciente también, ¿sí? Tenemos también lo que son las caretas, es muy importante, los lentes o escafandas, que estos se usan para procedimientos donde haya fluidos corporales, una cirugía, aspirar a un paciente, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente un pequeño resumen de lo que es la bioseguridad hospitalaria. Es un tema mucho más amplio, ¿verdad? Pero bueno, ya iremos desarrollando otros puntos más adelante. Eh, y eso sería toda mi clase en este momento. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.